¿En qué diferís en cuanto a metodológicamente, ¿no? En cuanto a los métodos tradicionales de valoración? ¿Es el valor de mercado la única referencia? ¿Es la calidad de la compañía también un factor relevante? ¿O recomendaríais invertir en compañías que estén bien gestionadas pero donde el precio sea muy atractivo? ¿Cómo realizáis esa valoración en los mercados, ¿no? ¿Y cómo buscáis las ideas y los proyectos en los que invertir? Si quieres empiezo yo ahora. Son muchas preguntas en una y la verdad es que no sé por dónde empezar. Quiero decir, no hay un solo método. O sea, ser un inversor de lo que se llama en valor, y muchos inversores se autodenominan inversores de valor, intentan justificar por qué hacen cosas que aparentemente no son inversión de valor. Digamos, la inversión abarca muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Es decir, yo puedo explicar lo que hacemos nosotros, lo que me parece más sensato ser inversor en valor, pero alguno puede argumentar pues cosas un poco distintas, ¿no? O sea, que decir, a mí me parece más sensato comprar compañías a 8 o 9 veces beneficio que a 15 o 16, porque por la sencilla razón de que a 15 o 16 tienes que adivinar lo que va a pasar en los próximos 15 o 16 años, simplificando, y en las de 8 tienes que adivinar lo que va a pasar en los 8 próximos años. Y realmente, como decía aquel, adivinar es muy complicado y más el futuro. O sea, hay que decir que a saber lo que va a pasar de aquí a 10 años. Y con que veamos algunas cosas que hacíamos hace 10 años y que no hacemos ahora, pues bueno, intentar adivinar cómo vamos a cambiar de comportamiento como personas, como consumidores, como productores, es complicado y por eso quizás eso sea, digamos, la señal identitaria más clara respecto a lo que es un inversor de valor puro y otras cosas que pueden estar en los alrededores, ¿no? Y como decía Tano, o sea, cuando tú, desde mi punto de vista, inviertes por debajo de PER 10, por ejemplo, estás poniéndote el viento a favor y estás poniéndote las probabilidades a favor. Lo normal es que te pasen cosas buenas o que cuando pasen cosas malas sean menos malas que cuando compras a 16 o 17 veces beneficio, no por no hablar de 20 o 30 veces, que ya estás hablando de capital riesgo desde mi punto de vista, ¿no? Como las compañías tecnológicas en general, ¿no? Y en cuanto a la calidad de los negocios, pues bueno, hombre, sí, todos intentamos aumentar la calidad de los negocios. Yo os ya he explicado en mi libro que uno de los cambios más importantes que hicimos y que yo he hecho personalmente a lo largo del tiempo es migrar hacia negocios de calidad frente a cualquier negocio barato, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no vayas a comprar negocios baratos per se, siempre que tenga una cosa, pero vamos, que poner incidencia en la calidad. Entonces, y otra vez repitiendo lo que te acabo de decir antes, o sea, cada maestro tiene su libro, es decir, hay gente que solo busca cosas de absoluta calidad, hay gente que le da igual, hay gente que está en medio. Es imposible hacer una sola, digamos, clasificación de inversor value de tal manera. Pum, pum, pum. Bueno, yo por contestar un poco la idea de, sí, estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, déjame que añada un par de cosas, ¿no? En lo que se refiere a buscar ideas, bueno, pues hay varias formas de hacerlo, algunas más sistemáticas que otras, ¿no? Yo voy a dar como 4 ideas, ¿no? La primera, pues, no sé cómo se dice esto en español, los screens. ¿Pantalla se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? No hay una traducción. Básicamente, ordenar los activos disponibles de acuerdo con una determinada métrica y coger aquella métrica, por ejemplo, una métrica donde, pues, por ejemplo, el PER creo que pues es relativamente bajo y la ratio de beneficios relativamente alto. Bueno, pues mirar en ese ese conjunto de activos, bueno, por qué están infravalorados cuando tienen buenos ratios de beneficios y empezar una búsqueda un poquito más organizada, porque uno sabe, o sabemos desde el punto de vista académico, que ese conjunto de activos, por lo general, pues da muy buenos rendimientos y es un ejemplo más de cómo situarse de tal forma que el punto de partida pues le dé a uno ya el viento en la cola, ¿no? Y que lo vaya empujando. Lo segundo que yo diría, pues a mí me gusta, a mí me gusta mucho ver lo que hacen los buenos inversores, ¿no? Yo esto lo hago constantemente, ¿no? Esto de copiar a la gente lista, si uno conoce gente lista, pues se copia, y que para eso es más lista que uno, ¿no? Entonces uno ve lo que está haciendo Paco, lo que está haciendo Seth Klarman, lo que está haciendo Warren Buffett, se coge las listas de las cosas en las que están invirtiendo y no hay que tomarlas simplemente como un acto de fe, pero es un buen punto de partida, porque se ha comprado este inversor al que uno respeta
y que además uno estima que tiene una gran experiencia en este sector en particular, ¿por qué se compra esa compañía sabiendo pues que le ha ido muy bien en situaciones anteriores en ese sector, ¿no? Y bueno, pues este es un buen punto de partida y no pasa nada por copiar y aceptarlo con humildad, ¿no? Copiar a la gente lista siempre está bien, ¿no? Esto es una cosa que también me impresiona mucho y sé de tus amplias lecturas. Esta gente no para de leer cosas, ¿no? Y no solamente leer los periódicos, que por supuesto hay que mantenerse al día de lo que esté pasando por ahí en distintos sectores, pero yo una cosa que le recomiendo mucho a los estudiantes es leer historia económica e historia de negocios, por así decirlo, ¿no? Cómo ha evolucionado el sector minorista en los últimos 150 años en Estados Unidos. Bueno, pues hay una literatura enorme de la que se pueden aprender muchísimo, porque hay una experiencia enorme de empresas que triunfaron, que no triunfaron, que hicieron esto, que lo intentaron, y uno aprende muchísimo simplemente de estas lecturas, y porque hay muchas cosas mucho más estables de lo que creemos, en cierta forma, ¿no? La esencia de los negocios cambia menos de lo que uno cree, cambia mucho la tecnología, cambia mucho la estructura del mercado, pero lo esencial de un negocio, por así decirlo, cambia menos de lo que creemos, ¿no? Y por último, una cosa que yo creo que siempre, fue una suerte empezar este recorrido de aprender sobre esto durante la crisis financiera, ¿no? Porque yo una cosa que siempre le digo a los estudiantes es que uno tiene que ir hacia el fuego, por así decirlo, ¿no? Una cosa que orienta mucho, o sea, que da muchas ideas, es en el momento que uno ve, pues o bien un país que está en una condición pues, volátil o de crisis financiera, o un sector que está yendo o que está sufriendo muchísimos cambios como consecuencia de cambios tecnológicos o regulatorios, bueno, pues eso es una cosa a estudiar porque te da muchísima volatilidad y porque es probable pues, que ahí la inteligencia y los métodos que uno trae de valoración pues descubran oportunidades dada la enorme volatilidad sobre el que está sufriendo o ese país o ese sector o por los motivos que sea, ¿no? Y que no hay que tenerle miedo a esas situaciones, ¿no? Lo que uno ve, yo me acuerdo que las primeras cosas que hice, me miraba en compañías griegas en el año 2008-2009, ¿no? Y había cosas maravillosas ahí, creo que aquí tengo alguno de mis antiguos estudiantes y las discutíamos en clase, ¿no? Y que hay que tener un poco la fortaleza para, bueno, pues esto te da un punto de entrada, a ver qué es lo que hay ahí que pueda ser interesante y luego uno tiene que hacer la cobertura de los riesgos de una forma sensata, ¿no? O sea que buscar ideas, estoy un poco contigo, ¿no? Que hay que ser un poco, uno tiene que tener una cierta apertura de miras, ¿no? Y buscar donde uno pueda. Ya este negocio es bastante difícil como para encima no utilizar instrumentos varios para la localización de buenas inversiones, ¿no? En lo que sí, si quieres. Sí, que yo, quizás para posterior un poco, porque no he contestado esa pregunta realmente, y prácticamente los áreas donde comentas tú que hay que buscar activos interesantes son básicamente pues, las áreas en las que miramos, copiamos a lo que hacen gente que respetas. Vamos a lugares conflictivos. Un ejemplo claro ahora es Inglaterra para nosotros. Brexit, lío, caída de la moneda, caída de las cotizaciones, en fin, ese tipo de situaciones. A mí personalmente me gusta ver todos los días los valores que más han caído el día anterior en los diferentes mercados, Europa, Estados Unidos, ver qué está pasando, qué está por los suelos, qué se está moviendo mucho y por qué. Y bueno, a partir de eso se puede construir una cartera. Nosotros, un ejemplo de esto es el año pasado cuando empezamos nosotros, yo llevaba 2 años sin trabajar, entonces una cartera de cero. ¿Dónde buscamos ideas? Pues bueno, en todo este tipo de situaciones hemos buscado ideas y así se monta una cartera, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo con eso. Y en lo que se refiere a la valoración, por entrar un poquito en este aspecto y en qué diferimos de otros métodos, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado lo de los métodos de flujos de cajas, ¿no? Del valor descontado. Bueno, pues esto es apropiado en determinadas circunstancias, cuando uno está intentando valorar, por ejemplo, un proyecto de infraestructuras, porque uno sabe qué es lo que te va a dar esta autopista, más o menos en circunstancias normales, un año y otro año. Entonces, en ese momento, pues uno tiene un buen entendimiento de lo que debe ser el flujo de caja de esa inversión y uno puede utilizar eso, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, si yo les propongo a ustedes que vamos a valorar lo que va a ganar, yo qué sé, Apple en los próximos 20 años, pues nada, da igual la cantidad de inteligencia que haya en esta habitación y la cantidad de buenos inversores. Esto es un problema muy difícil de resolver. Y esto no lo vamos a saber. Y en ese caso, este método en particular va a funcionar de una forma desastrosa. Entonces uno quiere evitarlo a toda costa. Uno quiere evitarlo, por lo general, salvo en
circunstancias muy concretas, ¿no? Y es aquí donde yo creo que el punto que hablábamos al principio, ¿no?, de cómo organizar la información precisamente para que nuestra decisión se base en aquella información que es más fiable, ¿no? Entonces uno empieza pues, por lo habitual, pues que son conocer los activos, el modelo de negocio, tangibles, intangibles, y empezar con un proceso de valoración sencillo de lo obvio y de lo que inmediato y de lo que uno sabe que está ahí y de lo que uno tiene confianza porque lo ve en el informe anual o en los estados financieros. Y uno luego pasa con mucho apuro, por así decirlo, pues a la cuenta de resultados e intenta ver, bueno, a ver qué es lo que ha pasado con esta compañía en el pasado más inmediato y lo que yo creo que va a pasar en el futuro más inmediato, y empieza uno pues a calcularlo de esa forma, y uno solamente se mete en este tema de valorar el crecimiento pues bajo circunstancias muy especiales, ¿no? Y uno quiere evitar hacerlo lo más posible, porque uno sabe que es ahí cuando uno se pega el trastazo, que es cuando uno está intentando predecir cuál va a ser la tasa de crecimiento del beneficio de Apple, de Google, de Telefónica, de Ferrovial o de la compañía que ustedes quieran, ¿no? Esto es lo que hay que evitar lo más posible, y uno solamente lo tiene que hacer si no tiene más remedio, ¿no? Y es ahí donde la discusión sobre el modelo de negocio es absolutamente central, porque uno hace eso dependiendo de cuál sea el modelo de negocio de esa compañía. Y es aquí donde el conocimiento profundo de ese modelo de negocio se integra de una forma coherente en toda la parte de la valoración de la empresa. Y eso es lo que nos hace distintos de lo que se enseña generalmente en una escuela de negocios, incluyendo la mía, no me da reparo decirlo, ¿no? Que es simplemente, bueno, pues tú le enseñas a los alumnos a hacer un modelo de flujo descontado sin de verdad integrar de una forma coherente en ese modelo el modelo de negocio de la compañía que estás estudiando. Y mucha gente de aquí hemos tenido esta experiencia de hacer un modelito en Excel, que son maravillosos y divertidísimos de hacer, pero que están desconectados, por así decirlo, de la realidad empresarial de la compañía, ¿no? Y hacer estos ejercicios de sensibilidad que son completamente absurdos, pero que, bueno, sabemos que es lo que hace el 90%, desgraciadamente, de los analistas por ahí fuera, ¿no? Y evitarlo lo más posible y hacerlo solamente en aquellas circunstancias donde eso sea apropiado. Y, por ejemplo, hemos dado el ejemplo de las infraestructuras, ¿no? Pero yo creo que eso es lo fundamental, esta integración lógica y coherente del entendimiento del modelo de negocio con los estados financieros, que es lo que la gente no hace porque es costoso, porque requiere mucho trabajo y mucha disciplina, ¿no?